Bueno, amigos, hoy nos acompaña el exministro de Educación, el doctor Miguel Ángel Cañizales, que nos distingue con su participación. ¿Cómo está, ministro? ¿Cómo le va? ¿Está usted siendo asistido ahí? ¿Cómo está, ministro? Adelante. No está escuchando. Ponga si no nos escucha el ministro. Bueno, mientras recibe la asistencia, adelante, doctor Cañizales, ¿nos escucha? No, parece que él no nos escucha. No nos escucha el invitado esta mañana. Bueno, Por el momento, mientras se resuelve Daniel, ese aspecto técnico. Daniel, vamos un momentito acá nosotros a referirnos a algo que fue un tema que expusimos el día de ayer, y es lo relacionado al contrato de Minera Panamá, un contrato que se ha anunciado ahora que el 14 de diciembre, es la segunda fecha, dicho sea de paso, límite que se ha puesto por parte del gobierno para firmar este nuevo contrato con Minera Panamá. Milton, usted hablaba de la perspectiva legal, las implicaciones que tiene esto, pero yo pregunto también es, ¿cómo nos verá el mundo cuando hay una empresa transnacional canadiense que ha estado extrayendo material pétreo de nuestro país por millones de dólares y millones de toneladas, y no hay un contrato de por medio con la nación? Milton, su análisis. Yo tengo aquí de presente el comunicado del Gobierno Nacional, fechado 14 de noviembre de 2022, donde el gobierno le plantea un ultimátum a las empresas que están explotando la mina en la zona de Petaquilla, y le dicen que al 14 de diciembre, dice, hemos sido muy claros con Minera Panamá y First Quantum sobre la necesidad de avanzar en la hoja de ruta para la firma del contrato a más tardar el 14 de diciembre de 2022. O sea, este es un ultimátum que ellos le ponen a las empresas que tienen que ver con esta explotación, y lo que significa que no hay contrato. Esto lo quiero resaltar, no hay contrato, porque no se ha ni siquiera firmado un contrato que luego tiene que sufrir el trámite de la Asamblea Nacional para su aprobación o rechazo, publicarse en la Gaceta, para luego de ese evento entonces decir que hay un contrato. Antes de eso no hay un contrato, aunque haya miles de borradores de contratos. Entonces quiero recordar rápidamente lo que dice la Constitución, artículo 257. Pertenecen al Estado, numeral 5, las riquezas del subsuelo, que podrán ser explotadas por empresas estatales o mixtas, o ser objeto de concesiones o contratos para su explotación, según lo establezca la ley. Los derechos mineros otorgados y no ejercidos dentro del término y condiciones que fije la ley revertirán al Estado. Entonces, quiero, porque ayer no lo señalé con precisión, que cuando la Constitución dice que pertenecen al Estado las riquezas del subsuelo, significa que aunque uno sea dueño de la superficie, uno sea dueño de los terrenos, porque los compró o porque ha tenido el arrendamiento, o concesión, o porque es una comunidad indígena que tiene propiedad colectiva de la tierra, esa propiedad superficial no le da propiedad de los bienes del subsuelo. Entonces, cualquier actividad extractiva que se realice en cualquier parte del territorio nacional que tome del subsuelo riqueza, en este caso riqueza mineral metálica en concreto, que ha estado extrayendo esta empresa, y según un informe que vi ayer, por el orden de los 5.200 o 5.300 millones de dólares en valor, es una apropiación indebida, es un delito. Y por lo tanto, independientemente de un ultimátum que se ponga sobre la firma o no de un contrato, todo lo que ha sucedido y suceda antes de que haya un contrato, cuya discusión y valor también lo podemos discutir, pero en la suposición de que las autoridades legítimas firmen un contrato y este sea aprobado y publicado, todo lo que ha sucedido antes corresponde a un tipo delictivo
y el Ministerio Público tiene que actuar contra aquellos que han extraído riqueza del subsuelo sin autorización legal ni contractual. Y no entiendo por qué no se ha hecho. Camila. Sí, hay dos detalles en particular que me llamaron la atención del comunicado. El primero es que el Estado en el mismo, el Ministerio de Comercio e Industrias menciona firmas de abogados internacionales que acompañan al Estado en este proceso. O sea, no sé si es una manera de decir como, aquí estamos resguardados por cualquier cosa. Y la segunda es que reiteran que, y cito, que aunque el gobierno de Panamá y Minera Panamá llegaron a un acuerdo sobre los términos en enero, los siguientes 10 meses de discusiones de redacción no han resultado en la firma de un contrato. O sea, estamos hablando de increíblemente 10 meses en los que, como dice Don Milton, se ha continuado la extracción. Ellos han continuado teniendo ganancias sumamente altas por el aumento en el precio del cobre. Y, o sea, a mí me cuesta entender cómo se llegó a este punto. Ok, yo quiero hacer una precisión que es importante. Este proyecto se desarrolla en las montañas de Donoso, en la provincia de Colón. Una provincia carcomida por la miseria, no tengo otra forma de decirlo, y por la pobreza rampante. Punto número 1. Número 2, son 13.000 hectáreas que se han dado en concesión, pero lo más grave es que cómo nos mirará el mundo, cómo mirarán los inversionistas extranjeros a un país donde una empresa, en este caso Quantum, que es canadiense, ha podido explotar durante 11 meses, 10 meses y tanto, 11 meses, lo que es la piel de la República de Panamá, ok, extrayendo cantidades importantes que las voy a compartir con ustedes, amigos. ¿Saben por qué? Porque hasta el momento de la que se ha hecho de conocimiento público, porque se ha investigado, es que lo que se ha extraído sin contrato, ojo, sin contrato con la nación, ha procesado en los últimos 9 meses de este año, de 2022, 64 millones de toneladas de material, de los cuales 260.768 toneladas son de cobre. Noticia. 101.449 onzas de oro. Oro. 101.449 onzas de oro extraídas ilegalmente también por Quantum, le hace Minera Panamá. Pero ahí no termina la cosa. ¿Saben por qué? Porque hay 2.55 millones de onzas de plata. Y adivinen, además de eso, que es además todavía más electrizante. Las ventas son superiores a 2.285 millones de dólares. Y adivinen qué, las regalías que van a pagarle a Panamá son un 2%. ¿Por qué? Porque se están afianzando en un contrato que fue declarado ilegal por la Corte Suprema de Justicia. Si la Corte Suprema de Justicia es la última instancia y este tipo de situaciones se dan, a mí, Milton, usted es abogado, ¿eso no es violatorio, Milton? ¿O qué lectura le da usted a eso, Milton? Para abundar, no solo le han arrancado la piel a la República de Panamá devastando esas hectáreas, sino que la medición del periodo de extracción no es desde enero a la fecha. Es desde el 2018 que ese contrato fue declarado ilegal y luego de un recurso de interpretación totalmente fuera de lugar que no afecta el fallo original, que luego la Corte reconoce que no lo afecta, pero es que desde el momento que se interpuso ya no tenía efecto porque las normas del Código Judicial dicen que los recursos de aclaración no afectan el fondo de la decisión. ¿Ok? Así que desde el 2018, creo que es el año en donde se declaró ilegal ese contrato, por lo menos desde allí, porque antes de eso hay una presunción de legalidad, todo lo extraído es apropiación indebida. Y no que paguen 2% o 10% o 50%. Toda esa riqueza, 100% de la misma, pertenece al Estado y ha sido extraída en una forma delictiva al momento que no hay un contrato que lo avale.
Luego se agrava en todo lo que ha transcurrido durante este año, donde las dos partes aceptan que no hay contrato porque están negociando un contrato, ¿ok? Que no cabía, porque al momento en que se declaró nulo el contrato anterior, no cabe una renegociación, sino una oferta pública. Y lo que cabría era un concurso competitivo donde diversas empresas pudieran participar para obtener esa concesión si es que los panameños queremos continuar explotando la minería metálica. Ahora te agrego algo. Las cifras que se han dado sobre lo que se ha extraído son las cifras que da Minera Panamá. Pero una empresa ¿Qué sabe que está dispuesta a extraer sin contrato, ¿quién le puede creer que ha extraído lo que dice que ha extraído y no más? ¿Quién verificó esas cifras? ¿Dónde está la información que dice que en efecto no extrajeron más o no extrajeron cosas que no tenían derecho a extraer aún en su contrato original? Recuerda que ellos tienen un diferendo con los accionistas originales de Minera Petaquilla, en donde ellos se dividían en el polígono la extracción de cobre para una empresa y de oro para la otra. Y ahí entran en otro tipo de problemas ya internos entre los accionistas o lo que fueron los accionistas originales cuando se separaron. O sea, esto está lleno de irregularidades. Pero lo que yo te puedo decir, por confesión de las partes, cuando en un comunicado del gobierno nacional reconoce que no hay un contrato, y cuando la empresa Minera Panamá, desde enero de este año, reconoce que necesita un contrato, es que uno, no hay contrato. Y como no hay contrato, toda la riqueza extraída sigue siendo 100% propiedad del Estado y extraerla sin autorización contractual es un delito. Entonces, aparte de los ultimátum, yo quiero ver al Ministerio Público actuando y secuestrando todos esos bienes y secuestrando todas esas cuentas e interponiendo las acciones penales contra los responsables de este expolio. Señores, tú llegaste a una cifra de 1.000 y pico millones. Yo he visto 5.000 millones probablemente porque el cálculo de 5.000 nos llevaría a 2018. Eso es más de todo lo que dice que se llevó de Odebrecht. Eso es más de todo lo que se le puede acusar a varios gobiernos de haberse apropiado indebidamente de las arcas públicas. Esto no es nada más, hagamos el contrato y echamos para adelante. Aquí estamos hablando de un latrocinio de marca mayor. Y con ese tipo de empresa no se puede llegar a ningún contrato. Milton, una pregunta porque tenemos que ir a un corte comercial. ¿No sería prudente y hasta decente que se dé a conocer cuáles son las condiciones de contrato que está por firmarse? Mira, ojalá las den a conocer, pero es que yo te reitero, con una empresa que sin contrato se ha conducido como esta empresa First Quantum, es como hacer un contrato con Odebrecht hoy, o con Novonor, que es el nuevo nombre de Odebrecht. Tú no puedes hacer un contrato con una empresa que en tu cara se ha extraído miles de millones de dólares en mineral sin autorización de ley. ¿Cómo vas a negociar un contrato? Te repito, equivale a que este gobierno o el próximo hiciera un contrato con Novonor, con Odebrecht. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, esta mañana nos acompaña y le damos la bienvenida al doctor Miguel Ángel Cañizales. Él fue ministro de Educación. Actualmente se desempeña como profesor universitario. ¿Cómo está, ministro? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la entrevista. Saludo especial a todos los radioescuchas y a ustedes. Felicidades en su día. Gracias. Oiga, ministro Cañizales, usted ocupó el cargo en la administración del presidente Martín Torrijos, ¿correcto? Correcto. ¿Cuántos años hace eso? Ya hace como 12, 13 años. Ok, muy bien. Una docena de años. Lo hemos invitado, primero porque usted acaba de llegar de una cumbre mundial de educación que se celebró en la ciudad de Medellín, en Colombia, y ahora se prepara maletas para ir este fin de semana a Lisboa
donde participará en el Foro Mundial por la Ciudadanía y la Educación. Dicho esto, me gustaría, usted como hombre que viaja, que ve otros países, que está muy bien informado y que fue ministro de Educación, hablemos de la falencia de la educación panameña, falencia muy grave y muy delicada que todavía persisten. A mí me inquieta mucho, ministro, por ejemplo, dentro de esas falencias, fallos, lo relacionado al poco interés que están demostrando los estudiantes, pero sobre todo los padres de familia, que les importa muy poco que sus hijos se preparen para el futuro, ministro Cañizales. Sí, muchas gracias. Mire, la pregunta es tremendamente interesante porque no solamente Panamá, el mundo está pasando por un problema, una crisis educativa que algunos organismos internacionales le han denominado la pobreza de aprendizaje que estamos viviendo. Y Panamá no escapa de esta realidad porque Panamá es uno de los países que más tiempo cerró sus escuelas y más tiempo demoró en abrirlas. Eso generó un problema en los países latinoamericanos. Y el problema es que ahora tenemos en los niños de segundo y tercer grado que estuvieron hasta el año 2019, no pudieron aprender porque tuvieron internet o trataron de aprender a través del internet y muchos no tenían internet en su casa. Por lo tanto, no le llegó la información. Y más del 50% de nuestros estudiantes, para ser exacto, el 53%, se gradúa de secundaria sin comprender lo que lee. Eso genera una problemática muy seria en un mundo altamente competitivo donde hubo cambios tan grandes que se está reconfigurando una nueva sociedad que ha impactado a todas las áreas, tanto en la economía como en la educación, y afecta nuestra forma de pensar y de analizar. Entonces, los aprendizajes compensatorios no han logrado tener efectos. Todo este tiempo que perdimos no lo hemos podido recuperar ni lo vamos a recuperar. Entonces, necesitamos actuar de manera inmediata y rápida. Yo creo que deberíamos crear una especie de emergencia nacional, porque no estamos cumpliendo ni siquiera el calendario académico. Entonces necesitamos actuar de manera rápida. Ahora que yo acabo de venir del 23 Encuentro Internacional Transformando la Educación de la Ciencia, Tecnología e Innovación, se estaba hablando de cuáles son las innovaciones que están dando en el campo de la educación y cómo están aprendiendo los estudiantes, cuáles son las competencias que se deben desarrollar. Y parece que en Panamá no estamos hablando de esto. Son pocos. Por ejemplo, el ICSE Panamá, que es un instituto técnico superior que está en Tocumen, que dirige la gerente rectora, la doctora Milena Gómez, está haciendo un extraordinario trabajo, porque sí está enfocada en lo que es la parte técnica y la carrera que requiere el país para ser competitivo. Ministro, estamos ahora mismo, y hace mucho rato, ante la precarización de la educación en Panamá. Pero eso tiene mucho que ver también con lo siguiente, es la ausencia de docentes que tengan verdaderamente compromiso y amor por el trabajo, y no nada más trabajar por trabajar, sino que tienen la responsabilidad de educar a los hijos, sobre todo en las clases medias bajas. ¿Saben por qué? Las clases bajas. Porque los que están en escuelas privadas tienen el privilegio, primero, de tener buenos profesores y maestros, segundo, de tener todas las condiciones, porque están pagando para eso, las mejores condiciones para estudiar, y en consecuencia el mejor pensum académico. El problema aquí es la responsabilidad que tiene el Estado, no el gobierno, el Estado, de garantizar que la sociedad tenga, en términos generales, una buena educación. Que se están haciendo algunos esfuerzos, en su opinión, al respecto. ¿Qué sabe usted sobre este tema? Sí, todo gobierno trata de realizar un esfuerzo, pero el problema es que los resultados no se ven, y en la calidad de la educación lo que se mide es el resultado, no el esfuerzo. Y lamentablemente estamos pasando por momentos difíciles, posiblemente por uno de los momentos más difíciles en la historia de la educación. Nosotros no cumplimos ni siquiera el calendario académico. Se habla que deberíamos dar clases alrededor de 185 a 190 días de clases. Los países que son competitivos dan en promedio 200 días de clase, y aquí todavía, después de haber venido una huelga, después de haber tenido un rezago antes del 2019 y después de haber venido el problema de la pandemia, seguimos cortando el horario académico, cuando debemos es aumentar. Los estudios demuestran que por cada hora de clase adicional que ustedes durante una semana, los resultados en el aprendizaje son significativos. Significa que este año que viene debemos ser más estrictos en la calendarización académica y en la programación académica. No podemos seguir siendo un país en vía de desarrollo tratando de estar en un país desarrollado, porque tenemos pobreza de aprendizajes. Camila.
Sin embargo, vemos que el rezago es a todo nivel, porque nuestra primera infancia, o sea, nuestros pequeños niños no tienen las condiciones para aprender, así que empezamos mal, sea las condiciones nutricionales para poder tener poder absorber los conocimientos, falta de acompañamiento psicológico para muchos de ellos, vienen de situaciones difíciles en sus hogares, así que por más capacitado que esté el profesor o por más nítida que esté la escuela, si esos otros asuntos no se resuelven de la terrible situación en la que se encuentran muchos hogares en Panamá, ya los niños empiezan con una desventaja, pero incluso al más alto nivel, al nivel universitario, es una realidad que yo siento que en Panamá no aceptamos y que no hacemos nada por corregir. Ninguna de nuestras universidades figura en ningún ranking regional. Olvidémonos de mundial, pero los rankings regionales, ni ahí figuramos, ninguna, ni privada ni pública. Y siento que no afrontamos las consecuencias de eso. O sea, me impresiona la pasividad con la que vivimos con ese dato todos los días. O sea, ¿qué consecuencias enfrentan los rectores de las universidades? Porque algunos de ellos que han estado ahí por 20 años, así que nadie puede decir que no han tenido ninguna oportunidad para corregir nada. ¿Por qué aceptamos eso? O sea, después nos quejamos que no hay mano de obra calificada, que los panameños están mal educados, etcétera, pero siento que o sea, no veo una presión sobre el sistema para que se ponga las pilas y haga algo por su vida. Mire, Camila, usted ha tocado con mucha precisión dos temas específicos. Uno, el tema de preescolar. Es donde menos cambio ha habido en cuanto a transformación curricular. No se han hecho cambios significativos. Y es el área más importante del desarrollo del aprendizaje, porque los primeros 5 años son básicos para cualquier estudiante. Si usted va a buscar la transformación curricular o la reforma educativa, Panamá no ha tenido reforma educativa, no solamente en preescolar, sino en ninguno de los niveles. Lo que ha habido son transformaciones curriculares y hemos puesto parches de manera independiente. Eso es un problema que tenemos que enfrentar este nuevo año que está por venir, que vamos a tener que ponernos de acuerdo a la sociedad. Lo otro es el rendimiento de cuentas. Yo creo que en el caso de la Universidad de Panamá, donde yo trabajo, se están haciendo esfuerzos también por mejorar. Pero esto es un problema muy complejo y de muchos años. Es un problema también de presupuesto y de actitud. Nosotros tenemos que ir innovando carreras. En el evento que yo acabo de asistir, nos acaban de decir empresas muy exitosas que estamos preparando estudiantes para no conseguir trabajo, porque las carreras que requiere el futuro no las estamos formando. Entonces hay alianzas estratégicas que se están haciendo entre empresas privadas, entre gobierno y universidades. Por ejemplo, una empresa se llama Crucera. Ellos tienen alrededor de 107 millones de personas capacitándose y el problema es que después las universidades no le aceptan esos créditos. Es lo que hoy día se denomina la certificación, que es lo que nosotros deberíamos estar haciendo. Nosotros deberíamos estar certificando a nuestros estudiantes en programas que le pagan a un estudiante $7,000 hasta $10,000 mensual y después que sigan estudiando. Bill Gates les paga $200,000 a ciertos estudiantes para que no vayan a la universidad, para que piensen y se preparen en algo específico. Entonces estamos ante una situación muy compleja, que el destino no alcanzó, y eso significa que si no tomamos medidas rápidas, está en juego la seguridad nacional del país. Oiga, ministro Cañizales, en Panamá, perdón, se ha impuesto lo que yo llamaría la tiranía de la ignorancia. ¿Ok? Me explico. Ha habido un desperdicio de miles de millones de dólares en la educación y los resultados, porque la vida es resultados, no han sido los más felices en los últimos gobiernos. Somos testigos de eso. Nuestra intención esta mañana, al invitarlo a ustedes, queremos y deseamos sacudir la conciencia de quienes nos gobiernan, pero también de los padres de familia, de los propios estudiantes y de la sociedad panameña. ¿Sabe por qué? Porque Panamá, para triunfar en el concierto de las naciones, siendo un país que sea más competitivo, tiene que buscar la forma de robustecer su hoy magra calidad de la educación. Esa es parte del problema que estamos viendo. Y lo que también observamos es que se tropieza 2, 3, 4, 5 veces con la misma torpeza. No estoy hablando con la misma piedra. La gente dice, bueno, tropezó con la misma piedra. No.
nosotros tropezamos con la misma torpeza todos los años. Vamos a hablar de eso con el exministro de Educación, doctor Miguel Ángel Cañizales, que hoy nos distingue con su participación. Viene más aquí en InfoAnálisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, hoy tenemos la participación del exministro de Educación, Miguel Ángel Cañizales. También es profesor universitario. Nos acompaña hoy porque queremos nosotros, amigos, como mencioné, sacudir la conciencia de los panameños porque tenemos un problema muy serio de competitividad. No hay mano de obra especializada, no hay recursos humanos suficientes. ¿Por qué razón? Porque se ha desperdiciado los millones de dólares que se han destinado a la educación. ¿Por qué razón? Porque aquí en Panamá hay la práctica de una política parroquial y aldeana. Somos cuasi primitivos en la visión que tienen los gobernantes de la necesidad de la educación, a menos que pretendan mantener a las clases más populares ignorantes para que sean caldo de cultivo para su manipulación política. En pocas palabras, se ha envilecido un poco este sentido de responsabilidad que se debe tener con relación a la educación. Estamos hablando de las falencias que hay en ese ramo de la educación, ministro. La deserción escolar. Tenemos esa asignatura pendiente, por una parte, y la desintegración familiar. Una cosa va aunada a la otra y repercute, obviamente, en la preparación de nuestra niñez y nuestra juventud. Así es un tema muy complejo, pero Panamá tenemos años de tener un alto índice de deserción. Desde el año 19 teníamos alrededor de 40.000, después 50.000, después subió. Más del 70% de nuestros estudiantes no tuvieron acceso a la educación cuando se dio por medio de Internet. El tema es que el Internet debería ser gratuito para la educación, como lo están haciendo algunos países. De hecho, las Naciones Unidas estableció en el 2016 la gratuidad del Internet a nivel universal. Y aquí no hemos podido lograr esto con un presupuesto de 25.000 millones de dólares. Este es algo que llama la atención a nivel internacional. Aquí pasan 8 cables de fibra óptica por Panamá que le vendemos al mundo. Pero eso no está a disposición de nuestros estudiantes. Deberíamos crear prioridades y prestarle mucho más atención a este tipo de actividad, porque la competencia digital se desarrolla con base a la tecnología. Y para tener tecnología requerimos tener el Internet. Pero usted se imagina en la parte híbrida, que ya el mundo cambió y todavía estamos hablando de clases presenciales o clases de Internet sin tener la preparación, sin estar certificados. Tenemos que empezar a certificar a nuestros docentes en alto rendimiento. Y no puede ser concurso de 40 horas, tiene que ser algo constante. Nosotros en educación deberíamos estar capacitando a nuestros docentes, no durante los primeros meses del año, todo el año. Ya entiendo que ya se está creando un instituto, pero el tiempo no espera y llegó el momento de hacer cambio en temas específicos, como le acabo de mencionar, todo lo que es el Big Data. Son datos, todo lo que son los algoritmos, todo lo que son la análisis avanzada, todo lo que es el Machine Learning. Todos esos son conceptos que están desarrollando una nueva capacidad analítica que se llama inteligencia digital, que aquí nadie está hablando de esto. La inteligencia digital es la que nos va a poder ser más competitivos, porque es la que va a subir un tipo de inteligencia diferente a la tradicional. Ya no es memorización, ya no es la inteligencia de los números, es la inteligencia analítica con bases a la tecnología. Y esta es la ventaja que nos llevan los países miembros de la OECD. Ministro Cañizales, nosotros estamos ante el triunfo del más vulgar populismo demagógico visto en la historia republicana. Promesas van, promesas vienen, cuento por aquí, cuento por ahí, historietas, casi como los pasquines, es lo que vemos por parte de algunos funcionarios. No hay seriedad en el manejo de la cosa pública. Pero también hay una crisis social que tiene que ver y está precisamente muy arraigada la parte de la educación. Tenemos nivel de pobreza extrema. El que no lo ha visto es porque no se fija, pero salta a la vista. El tema de el embarazo de las adolescentes no se ha querido ver con seriedad. La educación sexual. ¿Usted qué opina de eso, ministro Cañizales? Bueno, sí, tenemos un problema muy, muy grave y el tema educativo se está enfrentando a la situación de nuestras mujeres embarazadas, nuestras niñas que están siendo embarazadas.
y pareciera que el problema es de la mujer y no del hombre. Muy poco se habla del hombre que embaraza o el hombre que abusa. La falta de educación sexual en los centros escolares, ese es un problema muy serio que estamos viviendo y que no estamos enfrentando. De hecho, eso se está hablando a nivel de los foros internacionales, se habla a nivel del Foro Económico Mundial. Mire, los puestos de trabajo que necesitamos van a ser 85 millones. Este año van a ser desplazados de su puesto de trabajo porque hay un cambio de división del trabajo entre los humanos y las máquinas. Y todavía estamos hablando de cosas que debimos haber resuelto hace mucho tiempo. También van a surgir nuevos empleos. Se habla de 97 millones de nuevos empleos que se van a crear para este próximo año. Ya tenemos vacantes a nivel mundial que no hemos podido cubrir. Ahora mismo Crucera tiene alrededor de 20 millones de vacantes para el área de tecnología. El de Meta, Zuckerberg, ya él no está hablando en este momento que no encuentra profesional para desarrollar su contenido en el metaverso. Entonces esas son las carreras que necesitamos y es donde los jóvenes están teniendo problemas y están buscando escapar de su realidad a través de otra forma que no es la tradicional. Yo creo que el problema del embarazo es un problema mucho más serio, porque no estamos preparando a nuestros recursos humanos y mucho menos a la mujer. Crucera nos acaba de decir, ellos tienen alrededor de 107 millones de personas capacitándose en este momento, que la capacitación subió en la mujer en un 50%. En el año 2019 se capacitaban solamente el 33%, ahora se están capacitando el 50%, es decir, que hay una igualdad, pero el problema es cuando van a competir a un puesto de trabajo, si se lo dan al hombre, siempre le pagan más, si se lo dan a la mujer, le pagan menos. Eso está generando pobreza a nivel de América Latina, según el estudio que está desarrollando el Banco Mundial. Oiga, la falta de educación genera pobreza, y la pobreza garantiza la manipulación, y eso lo sabe la clase política. Hay una situación muy grave y es la dependencia que tienen miles de panameños de la generosidad de los diputados y de otros gobernantes con el dinero ajeno. Sí, eso es un hecho real. Con nuestro dinero hacen este tipo de campañas humanísticas. En realidad lo que hacen es que les dan migajas comparado con los negocitos que se han comprobado y los millones que manejan los diputados y otros sectores de la opinión, perdón, del gobierno. Diga, Camila. ¿Por qué no ha habido una reforma educativa en Panamá? Yo he escuchado por mucho tiempo de el fallido intento de reforma educativa en los 70s. ¿Por qué en esos 50 años tampoco se ha podido concretar una reforma educativa? Mire, hay países que van por la quinta generación de las reformas educativas. Nosotros no vamos ni por la primera. Y eso se debe a la falta de una política pública de Estado, a ni una política sostenible en que le dé importancia como centro de atención la educación. La educación es el único nivelador social que tiene la gente humilde y un país que vive en extrema pobreza, un país en que hay una gran desigualdad. Ocupamos entre los lugares de los 5 primeros del mundo y ahora vamos a subir nuestro ranking, vamos a estar entre los 3 primeros por el tema de la pandemia. Entonces hace falta una política pública más seria y lo que ustedes mencionaban, la pasividad de la sociedad con que enfrenta esta situación. No le ha caído el 20, no le ha caído la importancia que la educación es la única forma de salir adelante en un país tan desigual. Entonces no han habido políticas públicas y han engañado a la población diciendo que han habido reforma educativa. Eso se discute en los foros internacionales. Panamá no ha tenido ninguna reforma educativa. Lo que Panamá ha tenido son transformaciones curriculares o parches externos para resolver un problema, pero la reforma educativa involucra de manera integral cambio en el sistema de calificación. Por ejemplo, nosotros somos los pocos que calificamos del 1 al 5. Nosotros deberíamos calificar del 1 al 100, porque cuando hacemos las pruebas internacionales sacamos el 60%. Y en un pase mínimo en una escuela secundaria es el 3, pero ese 3 cuando va a la universidad se convierte en una F, cuando calificamos con A, B y C. Nosotros todavía no hemos podido aumentar los días de clases. Los días de clases deberíamos como promedio tener los 200 días. Y otra cosa que dije la vez pasada, que una persona salió de un gremio diciendo que cómo yo me atreví a decir eso. Tenemos que aumentar los días de clases. Y no solo aumentar los días de clases, tenemos que aumentar los minutos de clases. Que no cumplimos los programas académicos y mucho menos con todo este aprendizaje compensatorio. Y tenemos que capacitar de manera permanente a nuestros docentes
en tecnología y en método didáctico de enseñanza. Mire, el docente es la clave especial en todo esto, pero el docente está dejando de ser el referente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Antes el docente era el que enseñaba todo. Hoy día los nuevos métodos indican que el docente, mientras usted está hablando, el estudiante le está en Google buscando si lo que usted dice es lo que es la realidad. Significa que hay otro referente que no necesariamente son los docentes. Tenemos que capacitar a nuestros estudiantes a que sean autodidactas, para allá va el camino de la educación. Y esto se puede desarrollar prestando y realizando una política pública de Estado. Pero mientras no hagamos reformas educativas, vamos a seguir teniendo estos problemas que estamos viviendo en estos momentos. Vea, doctor Cañizales, todavía se mantiene esa atávica disposición de parte de nuestra ciudadanía a depender de la clase política. ¿Saben por qué? Porque no tienen educación. Y la realidad de bueno, que hay gente con mucha, entre comillas, educación y con muchos recursos que también dependen de los políticos diariamente para mantener esos recursos y adquirir más. Pero ¿sabes qué? Hay un grupo nuevo de pobres damnificados por el cierre de negocios, incluso dueños de negocios que perdieron todo por la crisis de la COVID-19. Y eso ha todavía más agudizado la situación de nuestro país y necesitamos respuestas más que promesas. Doctor Miguel Ángel Cañizales, exministro de Educación, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy amable. No, gracias a ustedes por la invitación y recuerden que la única forma de lograr el nivelador social es la educación y con ella tenemos que vivir. Gracias. De acuerdo. Muy bien. Que tenga buen día.